el infierno donde nadie lo espera. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga raca será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga necio será culpable del fuego del infierno. Mateo 5:22. Cuando Jesús menciona el infierno por primera vez, está sentado delante de personas religiosas, comunes, moralmente respetables, gente que oraba, gente que ayunaba, gente que se consideraba lejos del mal. El impacto no está solo en la palabra infierno, sino en el camino que conduce a él, el corazón. Jesús no está hablando de asesinos, está hablando de personas irritadas, de quienes alimentan rencor, desprecio, superioridad, de quienes llaman al otro idiota, inútil, basura. El problema no es solo el acto violento, sino la raíz interior que lo produce. Aquí, el infierno no es presentado como un lugar distante, sino como una dirección espiritual, un movimiento del corazón que, si no es interrumpido, termina en separación total. Luego, Jesús da un paso aún más desconcertante. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo 5:29-30. Estas palabras suenan duras porque fueron hechas para sonar así. Jesús no está incentivando la mutilación física, está exponiendo la gravedad espiritual del pecado tolerado. La lógica de Jesús es clara. Hay cosas que, si no son removidas ahora, destruirán todo después. Hay vínculos que parecen inofensivos, pero conducen lentamente a la muerte del alma. Hay hábitos que ofrecen placer inmediato, pero cobran la eternidad como precio. Cuando Jesús habla de arrancar, cortar y abandonar, está hablando de renuncia sin negociación. Porque el infierno no comienza después de la muerte, comienza aquí, cuando el pecado domina y Dios es ignorado. Y si el pecado no es tratado aquí, te acompañará para siempre. Así, por segunda vez, Jesús habla del infierno no para empujar a las personas al desespero, sino para arrancarlas de él antes de que sea demasiado tarde. Antes de seguir con el resto del video, apoya nuestro canal. Suscríbete, activa la campanita, dale like al video y comenta abajo. Jesús es mi Señor. Así no te perderás nuestros próximos videos. Temer a aquel que gobierna la eternidad. Algún tiempo después, Jesús vuelve a hablar del infierno. Ahora no en un sermón público extenso, sino en instrucciones directas a sus discípulos. Hombres que lo habían dejado todo para seguirlo. Hombres que serían perseguidos, rechazados y muchos de ellos asesinados por causa del Evangelio. Es en este contexto que Jesús dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Aquí Jesús redefine completamente el mapa del miedo humano. Desplaza el temor de las manos de los hombres a las manos de Dios. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es el único que gobierna la eternidad. Jesús está diciendo algo que nuestra generación ha olvidado. Temer a Dios es esencial para la fe. Hay cosas peores que morir. Hay pérdidas más profundas que el cuerpo. El alma, según Jesús, no es descartable. Cuando Jesús habla de temer a Dios, no está hablando de pavor psicológico. Está hablando de reverencia consciente, de reconocer que la vida no termina en lo visible, de vivir sabiendo que cada elección resuena más allá del tiempo. En Lucas, Jesús refuerza la misma idea. Temed a aquel que, después de matar, tiene poder para echar en el infierno. Lucas 12:5. Pero inmediatamente después dice algo que parece contradictorio. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Lucas 12:7. El temor correcto no aleja del amor de Dios. Nos conduce a Él. Jesús muestra que solo puede descansar verdaderamente quien entiende delante de quién está viviendo. Quien teme a Dios no necesita vivir dominado por el miedo del mundo. Quien reconoce la autoridad divina no vive rehén de las amenazas humanas. Jesús no dice, teman al infierno. Él dice, teman a Dios. Porque el mismo Dios que tiene autoridad para juzgar es el Dios que desea salvar. Y quien vive consciente de esta verdad, aprende a caminar con reverencia, valentía y esperanza. El fuego de la separación final, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 13:41-42. Aquí el infierno no aparece como un evento accidental.
surge como parte de un acto final de justicia. Jesús describe un tiempo en el que todo será revelado. Lo verdadero será separado de lo falso. El trigo será separado de la cizaña. No por capricho, sino por naturaleza. Nada permanecerá mezclado para siempre. El fuego, en este discurso de Jesús, no es presentado como caos, sino como purificación. No es descontrol, sino orden restaurado. Los ángeles no deciden quién entra o quién sale. Solo ejecutan el veredicto del Rey. El detalle más perturbador no es el fuego. Es la expresión que Jesús repite. Llanto y crujir de dientes. Ella apunta a la conciencia, a la percepción tardía, al reconocimiento de que algo fue perdido para siempre. El infierno aquí no es solo sufrimiento físico o castigo abstracto, es el lamento de quien finalmente entiende el valor de lo que rechazó. Es el dolor de percibir que la gracia estuvo disponible y fue despreciada. Jesús deja claro que el reino de Dios no termina en confusión, termina en separación. Y esa separación no ocurre porque Dios falló en amar, sino porque el mal no puede coexistir eternamente con la santidad. Al hablar de este horno, Jesús no está intentando satisfacer curiosidad sobre el fin de los tiempos. Está llamando a sus oyentes a la sobriedad, a la responsabilidad, a la decisión, porque, según él, el tiempo de la cosecha vendrá, y aquello que fue cultivado en secreto será revelado delante de todos. Así, una vez más, Jesús habla del infierno no como amenaza vacía, sino como advertencia solemne. El fin de la historia será justo, y cada vida caminará hacia el destino que eligió mientras había tiempo. Gehenna, en Marcos 9, él vuelve a hablar del infierno, y esta vez sus palabras son deliberadamente incómodas. Si tu mano te hace caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que, teniendo las dos manos, ir al infierno, al fuego que nunca se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Marcos 9, 43-48. Aquí Jesús habla de Gehenna. Sus oyentes sabían exactamente de qué estaba hablando. El valle de Hinnom, fuera de Jerusalén, un lugar asociado con basura, cadáveres, rechazo y fuego constante. Todo lo que no tenía valor era arrojado allí. Jesús elige esta imagen para explicar algo eterno. Está diciendo que el pecado no redimido transforma el alma en algo desechado, no porque Dios haya dejado de amar, sino porque la persona eligió vivir desconectada de la fuente de la vida. El fuego que no se apaga no es descrito como espectáculo, es descrito como irreversibilidad. El gusano que no muere apunta a corrupción continua, a una condición sin posibilidad de restauración. Es la imagen de algo irrevocable. No hay pausa, no hay alivio. No hay segunda oportunidad. Y es exactamente por eso que Jesús insiste nuevamente en la misma lógica. Es mejor perder ahora que perder para siempre. Él no está pidiendo sacrificios simbólicos. Está exigiendo decisiones reales. Romper con lo que arrastra, abandonar lo que domina, renunciar a lo que corroe por dentro. Jesús sabe que el ser humano tiene una tendencia peligrosa, la de convivir con el pecado como si fuera algo administrable, algo controlable. Algo que puede mantenerse bajo dominio. Pero él deja claro, el pecado nunca se queda pequeño. Siempre cobra más de lo que promete. Y al final, lleva exactamente a donde fue cultivado. En este punto de su enseñanza, el infierno deja de ser solo una advertencia distante y se convierte en un llamado urgente a la decisión. Jesús está diciendo, sin rodeos, hay elecciones que definen destinos. Y una vez más, él habla del infierno no para condenar a quien escucha, sino para impedir que alguien llegue allí por descuido, aplazamiento o autoengaño. El infierno de la religión sin vida. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Mateo 23:15. Aquí Jesús no está hablando con ateos ni con criminales, está hablando con líderes religiosos. Con personas que conocían la Escritura, ayunaban, oraban y enseñaban sobre Dios, pero cuyo corazón estaba lejos de Él. Jesús no acusa a estos líderes de ignorancia, sino de hipocresía. Hablaban de Dios, pero no se parecían a Él. Usaban la religión para controlar, no para restaurar. Producían discípulos, pero no para el reino, sino para un sistema vacío. Cuando Jesús usa la expresión «hijo del infierno», revela algo aterrador. Es posible estar profundamente involucrado con cosas sagradas y aún así, caminar en dirección opuesta a Dios. Pocos versículos después, él profundiza aún más la denuncia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23:33. Aquí el infierno no es presentado como destino de los moralmente fracasados,
sino como consecuencia de una fe sin arrepentimiento, de una espiritualidad que preserva apariencia, pero rechaza transformación. El peligro que Jesús expone es sutil y devastador. La religión puede convertirse en una forma sofisticada de resistencia a Dios. Puede enseñar reglas, pero sofocar la gracia. Puede imponer cargas, pero nunca tocar el corazón. Estos hombres creían estar seguros. Creían conocer a Dios, pero oyeron de la boca del propio Cristo que caminaban hacia la condenación. Con esto, Jesús desmonta la falsa seguridad espiritual. Muestra que el infierno no es solo el destino de quien vive en rebelión explícita, sino también de quien se esconde detrás de prácticas religiosas, sin permitir que la verdad lo transforme por dentro. Esta es la vuelta más desconcertante de toda la enseñanza. Porque aquí, el infierno deja de ser un problema de los otros, y se convierte en un espejo peligroso para todos los que confunden fe con apariencia. Jesús habla con dureza porque está tratando con algo mortal. Una religión que impide que las personas entren en el reino mientras promete salvación. Y una vez más, Él no habla para destruir, sino para arrancar la máscara antes de que sea demasiado tarde. El abismo de la conciencia perdida. Hay un momento en que Jesús decide ir más allá de las advertencias directas y de las denuncias públicas. Cuenta una historia. No una historia ligera ni cómoda. Una narrativa que atraviesa la muerte y permite por un instante oír la voz de alguien que ya no puede volver atrás. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas 16:23. Jesús habla de dos hombres. Uno rico, rodeado de comodidad, vestido de púrpura, viviendo en abundancia. Otro pobre, llamado Lázaro, olvidado a la puerta, cubierto de llagas, deseando apenas migajas. La muerte llega para ambos, y con ella la revelación. El hombre rico no es presentado como violento, inmoral o blasfemo. Su pecado es más silencioso, y por eso más peligroso. Vivió para sí mismo. Ignoró el sufrimiento que estaba delante de él. Creyó que el tiempo era infinito y que la comodidad era señal de seguridad. Cuando Jesús describe al rico en el Hades, lo más perturbador no es el fuego, es la conciencia. Él ve, él recuerda, él reconoce. Existe un abismo entre él y el lugar de consuelo. Un abismo infranqueable. Entre nosotros y vosotros hay un gran abismo. De modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Lucas 16:26. Aquí el infierno no es descrito como caos irracional, sino como separación definitiva. No solo distancia de Dios, sino distancia irreversible de aquello que podría haber sido. El hombre rico pide alivio. Luego pide advertencia para sus hermanos. Pero ya es demasiado tarde. Jesús concluye la historia con una afirmación devastadora. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Lucas 16:31. Quien no escucha la palabra ahora no sería convencido ni siquiera por alguien que regresara de los muertos. Jesús está diciendo que la eternidad no comienza después de la muerte, solo confirma el camino que fue elegido en vida. El infierno aquí es el lugar donde ya no hay justificaciones, donde ya no hay aplazamientos, donde todas las oportunidades perdidas se vuelven eternamente claras. Y al contar esta historia, Jesús no señala con el dedo. Invita al oyente a preguntarse, en silencio, ¿qué estás ignorando mientras aún hay tiempo? Porque, según él, el mayor abismo no es el que existe después de la muerte, sino el que se forma ahora entre un corazón endurecido y la verdad que insiste en llamar a la puerta. El juicio final. Aquí ya no hay parábolas suaves ni advertencias implícitas. Hay palabras directas, definitivas, palabras que no describen un proceso, describen un veredicto. Jesús afirma, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Mateo 25:41-46. Estas son quizá las palabras más duras que jamás salieron de la boca de Jesús. Porque aquí Él no solo está alertando, está anunciando el veredicto final. Aquí Jesús establece un paralelismo inevitable. La misma eternidad que define la vida de los justos, define también el destino de los que rechazaron el reino. El detalle más impresionante es que el fuego eterno no fue preparado originalmente para los seres humanos. Fue preparado para el mal, para la rebelión definitiva contra Dios. Pero aquellos que eligen vivir alineados con esa rebelión terminan compartiendo el mismo destino. Jesús deja claro que el juicio no será impersonal, no será burocrático, será un encuentro con el Rey.
Con aquel que llamó, advirtió, enseñó y ofreció gracia repetidas veces. El infierno en este punto no aparece como falla del plan divino, sino como la confirmación final de la elección humana. Quien dijo no a Dios a lo largo de la vida tendrá ese no respetado por toda la eternidad. Estas palabras no son pronunciadas para generar desesperación, sino para traer sobriedad. Jesús habla del apartaos, porque aún existe tiempo para oír el venid. Y así, al hablar del infierno por última vez, Él deja claro: el destino eterno no será decidido por error, sino por relación, o por la ausencia de ella. Cada vez que Jesús habló sobre el infierno, en realidad estaba anunciando lo que Él mismo enfrentaría: separación, fuego, ira. Todo lo que el infierno representa, Él lo experimentó en la cruz. Jesús estaba cargando sobre sí todos los pecados de la humanidad. Cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, estaba sintiendo el peso de aquello de lo que vino a salvarnos: la ausencia de Dios, la soledad eterna, el abandono del Padre. Jesús fue tratado como si estuviera en el infierno, para que tú pudieras ser tratado como hijo en el cielo. El infierno es el fin de todos los que dijeron: no quiero que este hombre reine sobre mí. Y el cielo es el comienzo eterno de todos los que dijeron: tú eres mi Señor y mi Rey. Al final, todos confesarán que Jesús es el Señor. La diferencia es dónde y cuándo esa confesión será hecha. Si este video te despertó, dale like y comenta en el video: Jesús es mi Señor. Tal vez alguien que está a un paso del abismo vea este video por tu causa. Y si quieres seguir aprendiendo lo que Jesús realmente dijo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Hasta el próximo video.